Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Ver un solo tema que es de la unidad 5, que son las denominadas actuaciones de prevención. Es un tema concreto, es un solo artículo del Código Procesal Penal, que ya les voy a indicar cuál es, que lo tienen que saber prácticamente de memoria, porque es un artículo del Código Procesal central para la actividad que ustedes van a desarrollar, que son las actuaciones de prevención. A modo de introducción, ¿qué es lo que quiere decir lo siguiente? Nosotros estábamos viendo los modos en los cuales al fiscal, quien ejerce la acción penal, quien lleva adelante la investigación penal preparatoria, los modos en los cuales a él le llega la información de que se ha producido un delito. ¿Mm? Decíamos básicamente, puede ser por noticia criminis, es decir, que le llega simplemente por algún modo que no sea denuncia ni actuaciones de prevención, es decir, de cualquier modo le llega a él la noticia de que se ha producido un delito y él comienza con la investigación penal preparatoria, toma las primeras medidas, ¿m? O bien le podía llegar a través de la denuncia. Recuerden que ya vimos denuncia nosotros, ¿m? Toda una clase viendo todo lo que es el tema de las denuncias. Bueno, ahora, puede ser que también al fiscal le llegue la existencia de un posible delito, de un hecho con relevancia penal, no ni por denuncia ni por noticias crímenes, sino que quien comunique básicamente esta situación, la posible existencia de un delito, sea la policía. Y acá nosotros tenemos, entonces vamos a ver el tema de las actuaciones de prevención. ¿Qué significa esto? Es el modo en el cual la policía se entera de la existencia de un delito sin denuncia, sin denuncia. Es decir, supónganse, está un binomio policial está patrullando y observa un posible hecho delictivo o se entera de cualquier modo de un posible hecho delictivo y llega al lugar, ¿de acuerdo? Es decir, llega a la escena del hecho, llega al lugar donde recién se ha cometido un delito o se está cometiendo un delito. Ahí la policía va a llevar adelante lo que se denomina actuaciones de prevención. Entonces, ese es el título de la clase de hoy, actuaciones de prevención. Yo voy compartiendo la cartilla para que vean en qué parte está de la unidad 5. Investigación que se inicia por intervención policial. Cuando hablamos de intervención policial, estamos hablando de una intervención policial sin denuncia. Es decir, es la policía por motu propio que llega al lugar del hecho. Se enteró por cualquier motivo, o pegaron una llamada 911 de que se produjo un hecho delictivo y la policía, que no es denuncia, y la policía cae al lugar del hecho. Entonces, ahí nosotros vamos a tener ahí una investigación que se inicia, una investigación penal preparatoria que se inicia por intervención policial. A ver, a ver, voy a preguntar porque todo esto también es mucho sentido común, ¿no? Es decir, no siempre al sentido común hay que darle importancia, por supuesto, ¿no? Pero tampoco la importancia que en general se habla, ¿no? Porque el sentido común es justamente el más común de los sentidos, pero en el sentido de que muchas veces el sentido común va a estar corregido por la ciencia y demás, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente, a ver, ustedes llegan al lugar del hecho, imagínense, están patrullando, están caminando por una calle, están patrullando en un móvil, están en una bicicleta, bici policía, se enteran por cualquier modo de que se ha producido un delito en un lugar y llegan al mismo, llegan al lugar. ¿Qué es lo que primero que van a hacer? ¿Qué les dice a ustedes la lógica de lo primero que tienen que hacer? A ver, ¿quién se anima a dar una respuesta acá? Reducir los peligros, profe. Bueno, reducir, acá Darío Bordón me dice reducir los peligros. Un poquito más concreto, a ver, Darío.
si se está ocasionando alguna pelea Bien, o algo así, bien, intentar intervenir para reducir a esas perfecto, personas. perfecto, Darío. Bueno, es decir, lo primero que hay que hacer, antes de preocuparnos por la prueba, por quiénes son los posibles autores, lo primero que hay que hacer es cortar el delito. Si el delito se está cometiendo, hay que cortarlo, hay que cortarlo. Yo creo que ustedes han visto en derecho penal o lo van a ver, que hay delitos instantáneos y delitos continuados. Es decir, hay delitos que se comienzan a ejecutar y permanecen en el tiempo. Bueno, si el delito se está ejecutando, si ustedes llegan al lugar del hecho y el delito se está ejecutando, lo primero que hay que hacer es cortarlo al delito. Hay que ponerle fin al delito. Después nos preocuparemos por los elementos de prueba, por comunicar al fiscal. No. Lo primero, cortar el delito, ¿no? Entonces, esa es la primera obligación que tienen que hacer que tienen que ustedes desarrollar. Son los actos urgentes y necesarios para terminar con el delito. O dicho de otra forma, para impedir que el delito genere consecuencias posteriores. Si ustedes llegan a una casa y ven que en esa casa observan, escuchan que se está ejerciendo violencia, violencia familiar, no se van a poner a esperar a comunicarle al fiscal o a ver a los elementos de prueba, no, tienen que intervenir rápido para terminar con ese ejercicio de violencia que se está llevando a cabo. Por ende, fíjense eh, lo que dice las tres obligaciones. O sea, la prevención policial primero está en el artículo 238, ¿no? Artículo 238 del Código Procesal Penal. Lo primero que tienen que hacer es, fíjense, realizar inmediatamente los actos urgentes y necesarios para impedir que los hechos sean llevados a consecuencias ulteriores. Es decir, terminar con el delito. Si se está produciendo, terminar con el delito. Impedir que ese delito genere consecuencias posteriores. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hay que hacer entonces. Primera obligación, terminar con el delito. Una vez, una vez que se terminó con el delito, es decir, ustedes ya lograron separar a los posibles agresores, es decir, ya cumplieron con esa primera obligación, van a tener que comenzar a ver los temas de asegurar los elementos de prueba. Asegurar los elementos de prueba. ¿Cómo lo van a hacer a esto? ¿Cómo se aseguran los elementos de prueba? A ver, yo quiero acudir acá a lo que ustedes están viendo en coordinación. ¿Cómo se llama los pasos a seguir o dónde están los pasos a seguir que ustedes van a tener que cumplir para asegurar los elementos de prueba? La cadena de custodia. Bueno, pero justamente, cadena de custodia, pero ¿dónde está regulado eso? La cadena de custodia, la conservación de los elementos de prueba. ¿Cómo se llama el instrumento legal? Le doy una ayuda. Los dicta el Ministerio Público Fiscal, el procurador, el jefe de los fiscales los dicta. Es como una orden para todos los fiscales, para la policía. Cómo deben comportarse cuando la policía llega al lugar del hecho. Cadena de custodia es un ejemplo. Es una especie ¿Las de... atribuciones, profe? No hay atribuciones. Por ahí lo han dicho. Protocolo. Protocolos. Los protocolos de actuación son resoluciones que dicta el procurador fiscal, es decir, el jefe de los fiscales, para que los fiscales, los auxiliares fiscales y obviamente la policía y el CIF cumpla determinados pasos para asegurar pruebas. ¿Entienden? Es decir, antes, esto es nuevo, ¿no? Esto debe tener por lo menos 10 años recién esto. Antes, medio que había un vacío legal, es decir, la policía llegaba y medio que aseguraba la prueba en virtud de abusos y costumbres. Ahora no. Si ustedes estudian los protocolos, que yo creo que en coordinación lo van a estudiar, van a ver paso por paso cómo se asegura la prueba, quiénes llegan al lugar, quién debe pasar, cómo se debe acordonar un lugar, los trajes que se deben utilizar, cómo se agarra el elemento, cómo se recoge la evidencia. Es decir,
Realmente los protocolos de actuación que dicta el Ministerio Público son súper detallados y tienen que, obviamente, todo eso ustedes tienen que lo van a estudiar. Quiero creer que sí, seguramente lo van a estudiar en coordinación, porque generalmente a la escena del hecho, al lugar del hecho, quienes llegan generalmente primero es la policía, ¿no es cierto? Son ustedes los que van a llegar y por ende ustedes son los que van a poner en práctica esos protocolos. Ahí, cuando me dijeron de protocolo de cadena de custodio, es uno de los protocolos que hay, pero son varios los protocolos, ¿no? Que los debe cumplir, como les digo, la policía, el SIF y demás. Todo esto, ¿saben para qué se hace? Para darle prolijidad al proceso penal. Si se cumplen los protocolos, después difícilmente se pueda interponer nulidades en el sentido de que estuvo mal recogida la prueba o tal evidencia, ¿no? Porque si se cumple con los protocolos, te da seguridad, da certeza de que efectivamente se actuó de manera correcta. ¿Mm? Bueno, fíjense entonces, la cartilla, ahí dice, asegurar los elementos, era la primera obligación, ya hemos dicho, terminar con el delito. Segunda obligación, asegurar los elementos de prueba que ayuden al esclarecimiento del hecho y la individualización o apreciación de sus autores, ¿de acuerdo? Bueno. Tercera obligación. Una vez que ustedes llegaron al lugar del hecho, terminaron con el delito, aseguraron los elementos de prueba, hay que comunicar al fiscal. Esto es central. Ahí nomás llegan al lugar del hecho. Terminan con el delito. Hacen las primeras medidas de los protocolos, comunican con el fiscal. Se van a comunicar con el fiscal. Y de ahí en más, el fiscal se encarga. De ahí en más, el fiscal es el que va a dirigir la investigación penal preparatoria. Ustedes ahí prácticamente pasan a ser desde ese momento auxiliares del fiscal, es decir, auxiliares de la Profe, justicia. Sí. tengo una duda. ¿Qué no le corresponde ese al coordinador responsable en su segunda etapa de función? ¿Nosotros deberíamos comunicarle al coordinador? Sí, pero lo que yo te estoy hablando es de lo que nos impone a nosotros el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. Ahora, si hay una normativa... Disculpe, profe. Sí. A ver, decime, a ver. Espere, Micaela, a ver, decime. Y ya estoy con vos, ¿no, Darío? Ya continúo con Darío. A ver. Sí, profe, Negrón. Espere, Micaela, ¿me estaba haciendo una pregunta o no? Bueno, continúo con lo que me había planteado Darío. El Código Procesal lo que indica es normas generales, ¿entienden? Es decir, ¿cuáles son las obligaciones de la policía? Cortar con el delito, asegurar elementos de prueba y comunicar al fiscal. Sí, esa norma que es del Código Procesal Penal ha sido reglamentada internamente por la policía y dentro de la policía hay obligaciones específicas, como me decía Darío, del coordinador general, ¿no? Posiblemente sea así. O sea, y es lo mismo, no es más que una reglamentación de la norma general del Código Procesal Penal. Esto es típico en el derecho, es decir, el Código Procesal establece normas, pautas a seguir. Ahora, para detallar esa norma, muchas veces los organismos públicos, en este caso la policía, reglamenta eso. Seguramente, como me dice Darío, le han enseñado en alguna otra materia que hay obligaciones de los coordinadores, de los que llegan al lugar y está bien, ¿de acuerdo? Pero lo que yo siempre les enseño es lo que dice el Código Procesal Penal a nivel general. Entonces, llegan al lugar, cortan con el delito, aseguran los elementos de prueba y se comunican con el fiscal. De ahí en más, el fiscal se hará cargo de todo. De ahí en más, el fiscal va a ser como una especie de amo y señor de la investigación penal preparatoria. Él dirá qué se hace, qué no se hace, quién va a intervenir, qué auxiliar
que labura con él va a intervenir, si va a intervenir el CIF o si va a intervenir algún departamento de criminalística de la policía. De ahí en más, el fiscal básicamente se hace cargo, ¿de acuerdo? Disculpe, profesor, ahí sí. intenta entrar el aspirante Vera Isaías, dice que Sí, podría sí. aceptar. Acá lo estoy admitiendo. Bueno. Voy nuevamente con la cartilla. Acá está. Establece las actuaciones de prevención policial. Esto es importante, chicos. Las actuaciones de prevención policial deben practicarse y remitirse al fiscal en el plazo de 5 días, pudiendo prorrogarse por 5 días más previa autorización del mismo, del fiscal. Ahora paso a explicar esto. Esta norma amenaza con falta grave la falta de comunicación o remisión al fiscal de las actuaciones de prevención. Voy a explicar esto. Una vez que ustedes se comunicaron con el fiscal, ustedes van a seguir trabajando en el lugar del hecho. De hecho, más adelante vamos a ver qué facultades tiene la policía, y tiene, por ejemplo, las facultades de aprehensión sin orden judicial, o bien pueden llevar adelante arrestos, ¿no? Que la gente no se mueva del lugar, o llevarlos a las fiscalías, interrogar a los testigos, pero así nunca de imputado, ¿no? Sí a los testigos y demás. Es decir, ustedes van a llevar adelante una serie de medidas, básicamente estas medidas van a estar reguladas por los protocolos, y de todo eso ustedes van a tener que hacer como una especie de carpetita. Son las actuaciones de prevención, es decir, son las famosas actas que van a hacer ustedes. De todo, si hacen un secuestro tienen que hacer un acta, si hacen una requisa tienen que hacer un acta, si ordenaron que no se muevan del lugar las personas tienen que hacer un acta, si hicieron averiguaciones y se dan con que hay una persona que pudo haber visto el hecho, lo van a ir a ver, tienen que labrar un acta. Todo eso se llaman actuaciones de prevención. No sé si alguna vez alguien vio unas actuaciones de prevención, cómo son, o porque alguna vez alguno de ustedes habrá denunciado algo. ¿Alguien vio alguna vez? No, profe. ¿Nadie? Bueno. Las actuaciones de prevención, entonces, como digo, es como una carpetita. Son como una carpetita con un título, actuaciones de prevención tal, y se pone ahí todo lo que hizo la policía desde el momento en que llegó, inclusive el momento en el cual se comunica con el fiscal. Es decir, es dejar constancia por escrito de todo aquello que hizo la policía. Eso, en el término de 5 días, hay que enviársela al fiscal. Se la envían al fiscal. El fiscal les puede dar 5 días más de prórroga, pero a lo sumo, en 10 días hay que enviárselo al fiscal. Por supuesto que el fiscal, desde la primera llamada que ustedes hacen, el fiscal ya comenzó con su legajo. Es decir, que en un momento dado van a haber 2 carpetas, como 2 expedientes. El legajo, que va a estar en la oficina del fiscal, y las actuaciones de prevención, que va a estar en poder de la policía. Pero después ustedes se la tienen que enviar en el plazo de 5 días. Recuerden, en el plazo de 5 días desde que comenzaron las actuaciones de prevención, hay que enviárselas al fiscal. El fiscal les puede dar una prórroga de 5 días más, pero siempre hay que enviarles al fiscal esas actuaciones de prevención. Esas actuaciones de prevención después serán adjuntadas al legajo de investigación, ¿de acuerdo? Pero esto es central. Como modo de síntesis, ¿qué es lo que nos está regulando acá? Voy a ir al... acá está, fíjense, artículo 238. El artículo 238 del Código Procesal, sépanlo de memoria. Fíjense, es cortito, son 3 párrafos. Es un artículo que generalmente yo siempre los tomo en el final, porque es el artículo que te regula nada más y nada menos
la conducta que debe asumir la policía cuando llega al lugar del hecho. Los primeros que tiene que hacer la policía, lo primero que tiene que hacer la policía en un proceso penal está regulado en el artículo 238, que lleva el título de prevención policial. Prevención policial. Fíjense, los funcionarios y agentes de la policía que tomen conocimiento de un delito de acción pública deberán realizar inmediatamente, y ahí ponen 2 puntos, los actos urgentes y necesarios para impedir que los hechos cometidos, es decir, que los delitos, sean llevados a consecuencias ulteriores. Primera obligación. 2. Asegurar los elementos de prueba que ayuden al esclarecimiento del hecho y a la individualización o apreciación de sus autores. Segunda obligación, elementos de prueba, asegurarlos, ¿no? Obviamente que elementos de prueba que estén vinculados al hecho y a la individualización de los posibles autores, ¿no? Y 3, y lo informarán al fiscal después de su primera intervención. Información al fiscal. Cortar con el delito. Asegurar elementos de prueba e información al fiscal. Continuando la investigación bajo su control y dirección. Una vez que se informa al fiscal, ahí ya el fiscal comienza a dirigir la denominada IPP. Ahí el fiscal comenzó ya a formar su legajo de investigación. Pero a la par, ustedes van a de todo lo que hicieron recién, tiene que ir a un legajo, a las actuaciones de prevención. Por ende, el mismo artículo, en el segundo párrafo, dice: las actuaciones de prevención deben practicarse y remitirse al fiscal en el plazo de 5 días, prorrogable por 5 días más, prorrogable obviamente por autorización del fiscal, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense esto, yo quiero esto que se les grabe. Se considerará falta grave del funcionario policial, es decir, falta grave de la policía, la falta de comunicación y remisión al fiscal de las actuaciones en los términos que indica la ley. En los términos que indica la ley. Es decir, si ustedes no envían las actuaciones de prevención, es decir, todo aquello que hicieron ustedes y que lo plasmaron por escrito, no se le envían al fiscal en el plazo de 5 o 10 días, es falta grave. Después van a tener problemas luego en su carrera, ¿no? Les pueden hacer un sumario y demás en su carrera. Ahora bien, tercer párrafo, para terminar. ¿Qué dice? La policía registrará las actuaciones de prevención con expresión de lugar, día y hora en que hubieran realizado las diligencias, las instrucciones que reciban y cualquier otra circunstancia de utilidad para la investigación. ¿Qué significa esto? Eso, lo que le está diciendo el código ahí es cómo dejar constancia de todo lo que hacen. Lugar, día y hora de las diligencias que realizan, de las instrucciones que reciben y en general de todo circunstancia útil para la investigación. ¿Ok? Bueno, ese artículo ya saben, sépanlo bien, son 3 párrafos. El primero se establece las 3 obligaciones, el segundo párrafo se establece los plazos en los cuales deben enviar las actuaciones de prevención y el tercer párrafo se establece cómo van a registrar las actuaciones de prevención. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ya vimos nosotros noticia criminis, denuncia y actuaciones de prevención. Los 3 modos por los cuales al fiscal les llega la posible existencia de un delito, la información de que posiblemente se ha cometido un delito en la sociedad. ¿Qué va a hacer el fiscal una vez que le llega la noticia criminis, la denuncia, las actuaciones de prevención? Él va a llevar adelante la denominada averiguación preliminar. Pero eso lo vemos en la próxima clase. Eso lo vemos ya en la próxima clase. ¿De acuerdo? Bueno, consulta, dudas, opiniones, todo bienvenido. A ver, yo les dije, la clase de hoy va a ser cortita porque quería que veamos estrictamente y de manera concreta este tema nada más. Disculpe, mi abuelo, Sí. aspirante Guerrero Gerardo. A ver, quería que si me podía explicar de nuevo el último párrafo del artículo 238. el último párrafo. El último párrafo lo que le indica básicamente es a la policía cómo tienen que registrar las actuaciones de prevención. Tienen que poner día,
lugar y hora. O pongámoslo mejor, lugar, día y hora. Fíjate. Te lo comparto acá. La policía registrará las actuaciones de prevención. Actuaciones de prevención es todo lo que hacen, ¿no? Desde el momento en que llegan al hecho, al lugar del hecho, si hacen una requisa, si hacen un secuestro, si ordenan que la gente no se mueva del lugar. Es decir, todo lo que va a hacer la policía. ¿Cómo lo van a registrar? En actas. ¿Cómo se registra el acta? Primero se pone lugar, Salta, no sé, barrio Ciudad del Milagro, determinada, la calle, no sé, Héroes de la Patria, no sé, determinada, el lugar, día y hora, martes 27 de septiembre del 2020. Las diligencias que realizaron, por ejemplo, procedí a hacer una requisa a tal persona, los resultados fueron que se encontró un puñal en su cintura y demás. Es decir, registran todo lo que hacen, ¿no? Es como un relato de todo lo que va haciendo. De las instrucciones que reciben, es decir, en tal día, en tal fecha, el fiscal nos comunicó que nos apersonemos a tal domicilio para hablar con este posible testigo y demás. Y cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para la investigación. Es decir, el tercer párrafo lo que hace es darle a la policía o indicarle cómo van a llevar adelante las actuaciones de prevención, es decir, cómo van a registrar ustedes todo lo que hacen. Eso hace el tercer párrafo. Otra pregunta. Profesor, Sí, aspirante Chauque. decime a ver, Sara. Yo llegué un poquito tarde y es lo mismo el plazo de acá de 5 días. Yo no entiendo por qué te dan 5 días y quizá lo puedes hacer en media hora. Bueno, siempre, buena pregunta, siempre los plazos cuando vos veas plazos en la ley, son plazos máximos. Siempre cuando la ley establece plazos, son plazos máximos. ¿Qué significa esto? Que vos no podés vos no podés pasarte de ese plazo. Ahora, si bien no podés pasarte de ese plazo, sí podés acotarlo. Si la ley te dice envíe las actuaciones de prevención en el plazo de 5 días, vos podés enviárselo al día, al segundo día, al tercer día, al cuarto día, al quinto día, nunca al sexto, salvo que el fiscal te autorice 5 días más. Pero siempre cuando ustedes, esto es válido para todo, ¿no? Sí, para todo texto legal. Siempre cuando la ley, un artículo, habla de plazos, los plazos son máximos. Significa que se los puede acortar a los plazos, ¿no? Es decir, se los podía enviar, tranquilamente la policía le puede enviar, como vos me decís, a la media hora o a los 3 días las actuaciones de prevención. ¿Mm? Gracias, profesor. Muy bien. Otra pregunta, opinión, consulta, lo que sea. Profe, Sí. saliendo del tema profe, volviendo al tema ese que había dicho usted del foro, ¿se acuerda? Sobre qué ley se podría despenalizar o penalizar. Sí. Quería hacer una consulta. Yo había visto por la tele sobre una noticia de las personas esta llamada ocupas, sobre un señor que estuvo internado. Ajá. Y el hermano se metió en su casa con su mujer y sus hijos. Bien. Luego se fue del país. Quedó su cuñada, digamos, de esta víctima, Sí. porque le quitaron la casa. Ajá. Quedaron ahí adentro y él fue a denunciar todo, pero le dice que actualmente que él no puede hacer nada, no puede tomar ninguna medida por el hecho que hay menores, Sí. si no podría ir en cana, por así decirlo, brutamente. Sí. Está bien. Entonces, en un caso como eso, no sé, estaría bueno que se despenalice algo así, porque le terminaron quitando la casa. Fue Bueno, el fruto de toda su vida, tal vez, y todo por un acto errante le quitaron la casa, o cómo se podría actuar en eso. bueno, pero en ¿O qué realidad, piensa usted de eso? bueno, pero en realidad ahí difícilmente se pueda, eso es usurpación, es un delito que atenta contra la propiedad. ¿Cierto? Es decir, en pocas palabras, el delito es ocupar un inmueble que no te pertenece, ¿no? Eso nunca se va a despenalizar, porque al menos, yo digo nunca, en la sociedad en la cual vivimos nosotros, que te puede gustar o no, pero es una sociedad capitalista,
donde la propiedad privada adquiere ribetes así de cuasi sagrada, y además está bien, es decir, porque todos queremos básicamente que la propiedad, al menos el inmueble en donde uno vive, sea respetado, ¿no? Sea ¿Profe? respetado. Sí. No, yo me estaba refiriendo al tema de que de tomar medidas para desalojar a esa gente que está Bueno. usurpando esa casa, Bueno, porque pero ellos están protegidos por la ley, digamos. bueno, pero justo a eso es lo que voy. Pero el foro a lo que yo iba es, sí, usted tiene que elegir una conducta para penalizar que no esté penalizada y una conducta para despenalizar que esté penalizada. Ahora, el planteo que vos me haces, Darío, es un planteo concreto de un tema ya específicamente del derecho penal parte especial, que es el delito de usurpación. Y bueno, pero yo no te puedo contestar eso porque es un hecho concreto ya en sí, ¿entendés? Eh, Preguntáselo al profe de Derecho Penal Parte Especial, que cómo resolvería ese tema. ¿Mm? Comprendido, profe. Bueno, a ver, nos quedan 4 minutos. Preguntas, consultas. Profe, disculpen. A Yo ver, también saliéndome del tema que estamos hablando, ¿no? sí. Justo el otro día yo encontré un amigo en la calle, estábamos Ajá. hablando, y él justo me contó de un hermano de él, y Sí. él me contó que el hermano, como es adicto, Ujú. digamos, fue a la casa y le estaba pegando a la mujer, ¿no? Pero Sí. después la mujer lo denunció a él por robo, Ajá. y él en realidad no llegó a robar nada. Pero bueno, después fueron a juicio y todo, y cuando fue al juicio, él le contó que el juez le dijo que le iba a dar 8 años, Ajá. pero de ahí le dio elegir si quería los 8 años o 3 años y medio. Digamos, ¿hay qué sería el que le darían el criterio de oportunidad o por qué No, le dio a seguro. elegir? Mira, me llama la atención el planteo que me haces porque si se trata de un caso de violencia familiar, todo lo que es criterio de oportunidad, juicio abreviado, suspensión del proceso de prueba, no marcha en todo lo que es violencia familiar. Siempre que haya violencia de género, violencia familiar, por tratados internacionales, el Estado argentino debe llegar hasta el final, y llegar hasta el final es llegar hasta la sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Por ende, me parece que tu amigo te está planteando una cosa que no es, o posiblemente lo Pero entendiste no, mal. pasa que digamos que la mujer lo denunció por robo, no por violencia de género. Bueno, es otra cosa, es otra cosa. Capaz que ahí hay una especie de juicio abreviado. Juicio abreviado, básicamente el imputado reconoce los hechos y acepta una condena arreglada con el fiscal. Capaz que por ahí viene la mano, con un tema de un juicio. Claro, porque decía que le iban a dar 8 años Claro, y le claro. dio a elegir si quería los 8 años o los 3 años y medio, y él eligió los 3 años y medio. Claro. No, seguramente fue un juicio abreviado. Es una forma de terminar con los procesos, de finiquitar un proceso penal abreviando el juicio. Es decir, no se hace el juicio, sino que se arregla con el fiscal la condena y demás, ¿no? Bueno, 1:34. Me voy a ir despidiendo. Ya la próxima clase, la próxima semana, volvemos ya. Una clase para cada curso. Ya saben, martes, miércoles y jueves. Ya vamos a estar todo ok. Bueno, y ya seguramente yo estoy corrigiendo en estos días, ya seguramente el viernes subo el nuevo trabajo práctico y el nuevo foro para entregar hasta el 10 de octubre. ¿De acuerdo? También va a ser bien concreto. Lo voy a subir este viernes seguramente, pero no lo hagan todavía porque me gustaría que presencien la clase de la semana que viene y recién hagan el trabajo práctico. Porque van a ser preguntas. El trabajo práctico, ustedes habrán visto, este trabajo práctico que recién hicimos fue muy teórico, estaba todo en la cartilla. El próximo trabajo estoy pensando hacer algo bien práctico, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan elaborarlo, pero previa lectura de la cartilla y que presencien las clases. Entonces, me voy despidiendo, ¿de acuerdo? A cuidarse.
¿Mm? Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchas gracias.